Ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas gráficas aplicadas al desarrollo, implementación, mantenimiento y perfeccionalización de estructuras para la resolución de problemas que afectan la vida cotidiana. Los egipcios crearon una de las obras más grandiosas de la ingeniería de todos los tiempos. Por ejemplo, el muro de la ciudad de Memphis. Esta antigua ciudad fue la capital de Egipcio. Se encontraba a 19 kilómetros al norte donde está situado el Nilo. Imhotep, creador del muro de la ciudad de Memphis, a los que los historiadores consideraron el primer ingeniero conocido, construyó la pirámide escalonada en Sangara, probablemente en el 2500 a.C. Con su sabiduría y habilidad fue elevado a la categoría de Dios después de su muerte. Las habilidades técnicas requeridas para el diseño, organización y control de un proyecto de esta magnitud lo distinguen como una de las grandes proezas y antiguas de todos los tiempos. La pirámide del faraón Keops fue la mayor. La Gran Pirámide, como se le conoce ahora, tenía 230.4 metros cuadrados y 146.30 metros de altura. Contenía unos 2.300.000 bloques de piedra de 1.1 toneladas en promedio. Teniendo en cuenta conocimientos limitados de la geometría y la falta de instrumentos en este tiempo, fue una proeza notable en esta estructura masiva de la ingeniería. Solo son superadas por la Gran Muralla China. Además de las pirámides, los egipcios construyeron diques, canales cuando la tierra era más alta que el nivel del río. Utilizaban un dispositivo cigüeñal, chaduf. La construcción de las pirámides realmente era notable y se consideraba que no conocían ni el tornillo ni la polea. Uno de los aportes de la ingeniería son los jeroglíficos, que es la escritura más antigua del mundo. Aportaron a la matemática creando la preposición falta, que fue la base del principio, que actualmente conocemos como método algebraico. También se encuentra el sistema decimal, las fórmulas matemáticas complejas, el sistema de ecuaciones algebraicas y también conocieron el valor de pi. Crearon la navegación a la vela, la alquimia, descubrieron el calendario de 365 días. Mesopotamia, tierra de tres ríos, llamado así por los griegos debido a su posición geográfica al norte de Irán entre los ríos Tigris y Éufrates. Los historiadores indican que Mesopotamia inició la tradición de un político inaugure la construcción de un edificio público con una palada de tierra. Los asirios fueron los primeros en ampliar armas de hierro. También inventaron la torre de asalto, que se convirtió en una pieza estándar del equipo militar durante los 2000 siguientes años, hasta que la invención del cañón lo hizo obsoleto alrededor del 2000 a.C. También lograron un avance en el transporte. Aprendieron que el caballo se podía domesticar y que servía para cabalgar. La historia de la ingeniería griega inicia en el año 700 a.C., en un periodo que se le llama Edad de Oro de Grecia. Los griegos tuvieron varios logros en áreas de arte, filosofía, ciencia y literatura. Los ingenieros de este periodo se conocían mejor por el uso y desarrollo de ideas ajenas que por su creatividad. Los griegos siguieron un patrón de sistema de distribución de agua y sistema de regación. Aproximadamente en el año 440 a.C., los políticos de Grecia contrataron arquitectos para que construyeran templos en Acrópolis, monte rocoso que miraba la ciudad de Atenas y se empleaba como el principal lugar de reunión. Un gran aporte para la ingeniería fue los refuerzos con hierro forjado con las vigas de mármol del cielo raso del edificio. Este se constituyó como el primer uso conocido del metal para el uso y diseño de un edificio. A los constructores de este periodo se les conocía como arquitectón, que quería decir que había concluido un periodo como aprendices de los métodos estándares de la construcción de edificios. La mayor aportación de los griegos a la ingeniería fue el descubrimiento de la misma ciencia. Los griegos desarrollaron un estudio llamado ibris, que significa orgullo, lo que era una creencia de las necesidades morales y físicas provenientes para forzar a animales y a humanos más allá del límite innecesario. Sin embargo, en Egipto, lo deshumanizante había llegado al máximo. Aristóteles fue uno de los más grandes genios de la historia de la humanidad. Fue uno de los primeros en crear un libro de mecánica, aunque la mayoría le dan crédito a Estratón y otros.
Aristóteles, ya que no se conoce quién fue su autor, en este artículo se estudian teorías fundamentales como la teoría de la palanca y contenía un ilustre triengrane, mostrado como círculo, lo que constituye la primera descripción conocida como Ehning, matemático y ingeniero. Hizo muchos descubrimientos importantes en la geometría plana y sólida, tal como una estimación más exacta de las leyes para encontrar los centros de gravedad de las figuras planas. También determinó la ley de la palanca y la fórmula matemática de esta misma. El primer ingeniero conocido en el mundo griego fue Piteo, constructor del mausoleo Halicarnaso, quien combinó ahí dos elementos, la elevación y el túmulo egipcio. Uno de los ingenieros más importantes de la ingeniería grecia fue Demócrates, embajador de Alejandría. Sócrates, quien construyó un faro, Arquímedes y Sirius y Herón, quien inventó la turbina de vapor. Los ingenieros romanos tenían más en común las poleas de las antiguas sociedades de las cuentas geográficas de Egipto y Mesopotamia, y los ingenieros griegos, sus profesores, los romanos, utilizaron principios simples del trabajo de los esclavos para producir intensas mejoras prácticas para el beneficio del Imperio Romano. En comparación con las de los griegos, las contribuciones romanas a la ciencia fueron limitadas. Sin embargo, sí abundaron en soldados, dirigentes y administradores. Los romanos aplicaron mucho de lo que se le había procedido, y quizás se le puede juzgar como los mejores ingenieros de la antigüedad. Lo que le faltó en originalidad lo compensaron con la vasta aplicación de todo un imperio en expansión. En su mayor parte la ingeniería romana era civil, se empeñaban en el diseño y construcción de obras permanentes tales como acueductos, carreteras y edificios públicos. Una excepción fue la ingeniería militar, por ejemplo la cabalgación, la profesión de arquitecto era respetada y popular. En efecto, Drusus, hijo del emperador, era arquitecto. Una innovación interesante de los arquitectos de esa época fue la reinvención de la calefacción doméstica, que se había usado originalmente cerca del año 1200 a.C. en Turquía. A veces tenían que reinventarse los inventos antes de que formaran parte de la población, pero es bastante extraño, ya que después de la caída del Imperio Romano no volviera a aparecer la calefacción doméstica hasta tiempos modernos. Para la realización de magníficas estructuras, los romanos tuvieron la necesidad de usar herramientas de construcción de una gran cantidad de mano de obra para la culminación de la misma estructura. La mano de obra provenía de los esclavos que los romanos capturaban al invadir una región. Las herramientas que usaron fueron extraídas de los griegos. Además, los romanos hicieron un gran aporte a la ingeniería hidráulica con la construcción de acueductos y cloacas. También aportaron a la ingeniería civil con la construcción de las vías de comunicación como las calzadas y los puentes. Después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo de la ingeniería se trasladó a la India y a China. Los antiguos hindú eran diestros en el manejo del hierro y poseían un don para fabricar buen acero. Austria y India fueron aposentos cuando estaban en apogeo del Imperio Romano. Más tarde, los forjadores sirios usaron lingotes de acero en Damasco para formar hojas de espada. Era uno de los pocos lingotes de acero superiores durante unos siglos después. La capital fue por India, aproximadamente 700 después de Jesucristo. Uno de los más grandes mesopotámicos, llamado Severus, dio a conocer el sistema arábico indio. Uno de los más grandes realizaciones de todos los tiempos fue la Gran Muralla China, que la distancia de un extremo al otro extremo del muro es aproximadamente 2.400 kilómetros. Sin embargo, hay más de 2.800 de muro en total. Casi toda la muralla tiene aproximadamente 8 pies de altura. China ha tenido canales desde hace miles de años. La mayoría de ellos tienen el tamaño adecuado para la regación, pero no para la navegación. Los chinos fueron los primeros constructores de puentes peatonales. Uno de sus puentes más antiguos fueron de suspensión con cables hechos de fibra de bambú. Lograron uno de los inventos más importantes del mundo, el papel. Aproximadamente en el año 105 después de Jesucristo, Sai Lung escribió su informe a un emperador sobre la invención del papel y se le reconoció el mérito. Se cree que los chinos inventaron la pólvora. Los chinos iniciaron las máquinas de engranaje. Algunos historiadores creen que hacia el año 400 a.C. había engranaje En la Edad Media, a lo que a veces se le conoce como el periodo medieval, abarcó desde aproximadamente 500 hasta 1500 después de Jesucristo, pero por lo general se denomina oscurantismo, al periodo que mediría entre el año 600 y 1000 después de Jesucristo. Durante este periodo no existieron los profesionales de ingeniería o arquitectos, de manera que esas actividades quedaron en manos de los artesanos, tales como los albañiles y maestros de obra.
La literatura del oscurantismo era predominantemente de naturaleza religiosa y quienes tenían el poder no daban importancia a la ciencia e ingeniería. Los gobernantes feudales eran conservadores y sobre todo trataban de mantener el estado de las cosas. La mayoría de las personas debía tener el mismo oficio de sus padres. Sin embargo, en la década de 1500 ocurrió una serie de descubrimientos científicos importantes en la ingeniería y matemáticas, lo que sugiere que aunque se me había restado importancia a la ciencia, estaba ocurriendo una revolución en razonamiento con la relación a la naturaleza y la actividad de la materia. El movimiento, fuerza y gravedad recibieron considerable atención en la plena Edad Media y más adelante. La invención de los anteojos en 1286 y el crecimiento considerable de la obra impresa en Europa en el siglo XV fueron dos acontecimientos trascendentales en la expansión del pensamiento ingenieril. Desde luego, otro factor importante en todo momento es la actitud de una sociedad hacia una profesión. Durante el Renacimiento, los ingenieros nuevamente fueron miembros de una profesión respetada e incluso algunos de ellos recibían buena paga. Philipp Brunelleschi fue un ingeniero bien conocido de principios de 1400 y como la mayoría de los ingenieros bien conocidos del Renacimiento eran ingenieros militar y civil, al igual que arquitectos y artistas. Uno de sus aportes fue el dibujo de la perspectiva. La República de Venecia estableció en 1434 la ley de las patentes y en 1594 se dio a Galileo un patente sobre un dispositivo para elevar agua. Aunque la antigua ley de patentes promulgada en Venecia necesitaba mucha mejora antes de que pudiera ofrecer protección efectiva. Fue el primer intento para estimular las invenciones y proteger la comercialización de los inventos. Sin embargo, el costo actual de adquirir una patente de la demora en el funcionamiento del sistema de patentes ciertamente limita su efectividad como incentivo para la ciudad en promedio. En 1514, el Papa Paulo III tuvo que resolver el problema de sustituir al arquitecto Bramante después de su En 1514, el Papa Paulo III tuvo que resolver el problema de sustituir al arquitecto Bramante después de su muerte, ocurrida durante la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Se eligió a un artista e ingeniero llamado Miguel Ángel Buonarroti, al que se le conoce simplemente como Miguel Ángel para construir el proyecto. Las 6 generaciones de las computadoras se van basando por una serie de años que van desde 1946 al 2009, que viene siendo de la más nueva y moderna. Primera generación, 1946 a 1954. La primera generación de computadoras se caracteriza por el rasgo más prominente de la ENIAC Electronic Numerical, computadores de integrador numérico electrónico, tubos de vacío y programación basada en el lenguaje de máquina media aproximadamente 16 metros de altura y tenía un sistema de refrigeración. Si se quemaba una válvula durante un trabajo, había que reiniciarlo después de cambiar las mismas. Durante la década de 1950 se construyeron varias computadoras notables, cada una contribuyó con avances significativos, uso de la aritmética binaria, acceso aleatorio y el concepto de programas almacenados. Segunda generación, 1955-1966. Estos computadores comenzaron a utilizar transistores y se comunicaban mediante lenguajes de alto nivel. El invento de los transistores significó un gran avance, ya que permitió la construcción de computadores más poderosas, más confiables y menos costosas. Además, ocupaban menos espacio y producían menos calor que las computadoras que operaban a base de tubos de vacío. Tercera generación, 1964-1970, son las computadoras que comienzan a utilizar circuitos integrados. La IBM 360 es el símbolo de esta generación. Cuarta generación, 1971-1983, se caracteriza por la integración a gran escala de circuitos integrados y transistores, más circuitos por unidad. Quinta generación, 1984-1989. Las computadoras de quinta generación son computadoras basadas en inteligencia artificial, usando lo que se puede denominar microchip inteligente. Sexta generación, 1990-2009. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas paralelo vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales, trabajando al mismo tiempo. Las redes de área mundial seguirán creciendo desorbitadamente utilizando medios de comunicación a través de fibra óptica y satélite, con anchos de banda impresionantes. Algunas de ellas son inteligencia artificial distribuida, teoría del caos, sistemas difusos, holografía y transistores ópticos, etc. La experiencia que hemos tenido ha sido muy buena, hemos aprendido a convivir entre nosotros
Hemos gozado, hemos reído al momento de hacer el video, hemos tenido dificultades en la grabación y edición, pero al fin lo hemos logrado y hemos terminado. Y hemos tenido una muy bonita experiencia.